hacía más numerosa. Los padres de familia, los amigos, los vecinos acompañaban a los muchachos. El paseo de la Reforma se cubría de simpatizantes felices y emocionados que se preguntaban: ¿hasta dónde vamos a llegar? ¡Únete, pueblo! Los que permanecían de pie en la acera se unían a algún contingente y se echaban a andar. ¡Únete, pueblo de la nación! ¡Sal al balcón, Tigón! ¡Viva México! ¡Viva la universidad! ¡Viva el movimiento estudiantil! El ceño de los políticos se fruncía, sus puestos peligraban. Jamás pudieron prever algo semejante. Nunca se había visto en México manifestaciones espontáneas tan grandes y tan extraordinariamente vivas como las estudiantiles. El movimiento estudiantil sacudió a la sociedad mexicana y por eso el gobierno empezó a tener tanto miedo. Ya no había agachados, hasta antes de la noche de Tlatelolco. El 2 de octubre la ola reventó, revolcó a muchos y la resaca se llevó a demasiados. Una de las imágenes que resultó definitiva y se imprimió en la mente de los estudiantes fue el bazucazo en San Ildefonso, en la puerta del siglo XVIII que resguardaba la preparatoria. Los muchachos lo vivieron como una violación. Al día siguiente, el 30 de julio, el rector Juan Sierra hizo la bandera mexicana a media alta en Ciudad Universitaria. Florencio López Osuna, que había de sufrir todas las humillaciones y cuyas fotografías parten el corazón, inquirió indignado: ¿por qué tenían que hacerle eso a la puerta? Parecía referirse a su cuerpo. Guillermo Haro nunca decía groserías. Hijos de la chingada, lo oí exclamar el 18 de septiembre en la mañana en que abrió el Excelsior, día en que el ejército tomó Ciudad Universitaria. Movimiento Estudiantil 1968. El Consejo Nacional de Huelga convoca a todos los obreros, campesinos, maestros, estudiantes y pueblo en general, el día 3 de septiembre de 1968, a la Gran Marcha del Silencio, en apoyo a los 6 puntos de nuestro pliego petitorio. 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y Díaz. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Exigimos la solución inmediata y definitiva por parte del Poder Ejecutivo a nuestras demandas. Reiteramos que nuestro movimiento es independiente a la celebración de los 19º Juegos Olímpicos y de las fiestas cívicas conmemorativas de nuestra independencia, y que no es en absoluta intención de este Consejo obstruir su desarrollo lo más mínimo. Reafirmamos, además, que toda negociación a resolver deberá ser pública. Los 4 líderes del movimiento eran Raúl Álvarez Garín, de Físico-Matemáticas del IPN, y Sócrates Camus Lemus, de Economía del IPN, Marcelino Perello, de Ciencias de la UNAM, y Gilberto Guevara Niebla, también de Ciencias de la UNAM. De los 4, los más accesibles eran Sócrates y Marcelino. Los otros 2 que traté eran un poco hoscos, broncos, autosuficientes, guardaban las distancias. Y Raúl, sobre todo, era tajante. Esas eran las apariencias, pero las apariencias engañan. ¿Quiénes dieron a la larga, a la hora de la verdad? ¿Quiénes dieron la medida? Raúl y Gilberto. Los otros 2 no valen. Marcelino fue una vedette y Sócrates fue eso. ¡Traidor! Todo el mundo sabe ya lo que es. Todas las escuelas estaban convencidas de que no había otro camino de solución que el diálogo público. Esto era indiscutible. La corrupción no había logrado penetrar al Consejo y las maniobras gubernamentales fueron previstas y eludidas a tiempo. El presidente jugó su última carta, hablando desde la más alta tribuna, para amenazar con la represión total. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Gustavo Díaz Ordaz, cuarto informe presidencial, 1 de septiembre de 1968. Y el discurso no surgió del efecto esperado. Ahora solo les quedaba a los funcionarios hacer a un lado las vías tradicionales tan conocidas por el gobierno mexicano.
se enfrentaban a un movimiento que no podían corromper ni desvirtuar. Tampoco entendían que no hubiera personajes de política nacional patrocinando y dando directrices al corralito. ¿Acaso no tenía trasfondo el pliego petitorio? Solo se pedía la solución de 6 puntos. El gobierno no lo podía creer y seguía buscando conjuras y fantasmas. Un régimen acostumbrado al doble juego de las insinuaciones, nunca a las exigencias rotundas y claras. No tenía la capacidad para comprender los hechos que sorpresivamente le estrellaban en la cara, ni poseía los instrumentos adecuados y la flexibilidad política necesaria para responder de sus actos honestamente ante toda la población fuera de las salas de ministros, donde tantas luchas justas se han pagado. La noche de Tlatelolco. Todos los testimonios coinciden en que la repentina aparición de luces de bengala en el cielo de la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco desencadenó la balacera que convirtió el mitin estudiantil del 2 de octubre en la tragedia de Tlatelolco. A las 5:30 del miércoles 2 de octubre de 1968, aproximadamente 10.000 personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, los que desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua se dirigían a la multitud, compuesta en su gran mayoría por estudiantes, hombres y mujeres, niños y ancianos sentados en el suelo, vendedores ambulantes, amas de casa con niños en brazos, habitantes de la unidad Tlatelolco, transeúntes que se detuvieron a curiosar, los habituales mirones y muchas personas que vinieron a darse una asomadita. El ambiente era tranquilo a pesar de que la policía, el ejército, los granaderos habían hecho un gran despliegue de fuego. Muchachos y muchachas repartían volantes, hacían colectas en botes con las siglas del Consejo Nacional de Huelga. Vendían periódicos, carteles, y en el tercer piso del edificio, además de los periodistas que cubren las fuentes nacionales, habían corresponsales y fotógrafos extranjeros, enviados para informar sobre los Juegos Olímpicos, que habrían de iniciarse 10 días más tarde. Hablaron algunos estudiantes. Un muchacho hacía las presentaciones, otro de la UNAM dijo: el movimiento va a seguir a pesar de todo. Otro del IPN: se ha despertado la conciencia cívica y se ha politizado a la familia mexicana. Las unidades del ejército se desplegaron en torno a la multitud como pinzas, y en pocos minutos todas las salidas estuvieron cerradas. Desde el tercer piso del edificio Chihuahua, lugar donde se habían instalado la tribuna, no podíamos ver estas maniobras, y el pánico nos parecía inexplicable. Los 2 helicópteros que sobrevolaban la plaza, casi desde el inicio del mitin, habían tomado una actitud hostil y provocadora, volando a muy baja altura y en círculos cada vez más cerrados. Luego había lanzado las bengalas, una verde y otra roja. Al caer la segunda, se inició el pánico, y los miembros del consejo tratamos de detenernos. Ninguno de nosotros veía que el ejército avanzaba bajo la señal. Cuando un estudiante apellidado Vega anunciaba que la marcha programada al casco de Santo Tomás del IPN no se iba a llevar a cabo, en vista del despliegue de fuerzas públicas y de la posible represión, surgieron en el cielo las luces de bengala que hicieron que los concurrentes dirigieran automáticamente su mirada hacia arriba. Se oyeron los primeros disparos. La gente se alarmó. A pesar de que los líderes del Consejo Nacional de Huelga, desde el tercer piso del edificio Chihuahua, gritaban por el magnavoz: no corran, compañeros, no corran, son salvas, no se vayan, salva. La desbandada fue general. Todos subían despavoridos, muchos caían en la plaza. Se vio el fuego cerrado y estableció la ametralladora. A partir de ese momento, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un infierno. En el peor infierno que hubiese imaginado. Ellos y ellas corrían. Pude mirar a muchos golpeando a la puerta de la iglesia de Santiago de Tlatelolco, suplicando a Gabriel que por favor abrieran. Jamás se abriese la puerta. Ellos también nos traicionaron. La multitud corría de un lado a otro, frenaba de golpe al encontrarse frente a las bayonetas y retrocedía de inmediato. Parecía un mar avanzando hacia el extremo opuesto de la plaza, pero también allí estaba el ejército. Desde arriba vimos cómo la agua humana empujaba hacia otro costado. Estaban en todos lados, con los dedos pegados a los gatillos tirando a todo lo que se movía. Había muchos corriendo desesperadamente. Los gritos se oían más fuertes, mucho más que el rugido ensordecedor de las armas. Al principio me pareció mirar caer a uno, después a donde quiera que mirara caían otros. Caían uno a uno, le siguieron otros y muchos más.
Flores rojas manchaban sus ropas, su piel joven e inocente cubría la plaza. El fuego venía de todos lados, parecía irreal, tanta maldad, tanta cobardía. Grité: ¡maldito! ¡Maldito sea quien ordenó esto! Uno de los soldados se tropezó y cayó junto a nosotros. Nos quedamos tiradas en el suelo porque algún compañero gritó: ¡Al suelo, al suelo! Estábamos en la explanada frente al Chihuahua. Los soldados venían corriendo con una práctica militar y uno de ellos se acercó al que se tropezó. No tires, tírales al aire, hombre, no son criminales. Si son muchachos, no les tires. Al aire, hombre, al aire. Tira al aire. Fue lo último. El tercer piso ya estaba formado por el batallón Valencia, y a nosotros, con las manos en alto y de cara a la pared, se nos prohibió estrictamente voltear hacia la plaza. Al menor movimiento recibíamos un culatazo en la cabeza o en las costillas. Cerrada la trampa se inició el asesinato colectivo. El fuego intenso duró 29 minutos. Luego los disparos decrecieron, pero no acabaron. ¿Quién ordenó esto? Esto es un crimen. Alguien empezó a llorar con el rostro hundido entre los brazos. Apenas oía: calma, no llores, dijo en voz baja un compañero. Este momento no es para llorar, es para grabárselo a fuego y recordarlo cuando tenga que pagarlo a quien deba pagarlo. Y el olor de la sangre mojaba el aire. Y el olor de la sangre manchaba el aire. José Emilio Pacheco. El 2 de octubre de 1968, en la noche recogió el primer testimonio. Las maestras María Luisa Martínez Medrano y Mercedes Olivera regresaron de Mitin en Tlatelolco con un shock nervioso. Aún no se enteraban que habían dejado atrás a la antropóloga Margarita Nolasco, quien pasó toda la noche aterrada buscando a su hijo. Gritaba piso por piso, corredor tras corredor, puerta por puerta del edificio Nuevo León. Carlito. 3 de octubre de 1968. Yo me fui a sentar en mi casa y pensé: mañana 3 de octubre, el pueblo se levanta en armas. Mañana que se enteren, empieza la revolución. Y cuando vi que todo seguía igual, que nadie se moría, fue el shock más grande de mi vida. La normalidad, la tranquilidad de la vida de afuera, fue para mí una bofetada. Encabezados de los primeros diarios de la capital el jueves 3 de octubre de 1968. Excelsior. Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas. 20 muertos, 75 heridos, 400 presos. El Universal, Tlatelolco, campo de batalla. Durante varias horas, terroristas y soldados tuvieron rudo combate. 20 muertos y más de 80 heridos de ambos bandos, 1000 detenidos. La prensa: muchos muertos y heridos, habla García Barragán. Balacera del ejército con estudiantes. Novedades. Balacera entre francotiradores del ejército de Ciudad de Tlatelolco. Datos obtenidos: 25 muertos, 87 lesionados. El general Hernández Toledo y 12 militares más están heridos. Ovaciones. También se tiroteó en la plaza de las Tres Culturas. Decenas de francotiradores enfrentaron a tropas. Perecieron 23 personas, 52 lesionados, 1000 detenidos y más vehículos quemados. El Heraldo, sangriento encuentro en Tlatelolco, 26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército. General Toledo lesionado. El Sol de México, matutino. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo: costar los menos Juegos Olímpicos. Francotiradores abrieron fuego contra la tropa de Tlatelolco. Heridos en general y 11 militares. 2 soldados y más de 20 civiles muertos en la Cruz Roja. El 3 de octubre, a las 7 de la mañana, vi a la Plaza de las Tres Culturas cubierta por una especie de neblina. ¿O eran cenizas? 2 tanques de guerra hacían guardia frente al edificio Chihuahua. Ni luz, ni agua. Solo vidrios rotos. Vi los zapatos tirados en las zanjas entre los restos prehispánicos. Las puertas de los elevadores perforadas por ráfagas de ametralladora. Las ventanas estrelladas. Todos los comercios cerrados. Los aparatos de la tintorería, de la cafetería, de la miscelánea hechos añicos, la papelería destruida, las hojas rotas, las huellas de sangre en la escalera y la sangre sin lavar, la sangre encharcada y negra en la plaza, los habitantes desvelados, perdidos, hacían cola frente a una llave de lava. Un soldado esperaba que otro liberara la receta del teléfono. Lo oí decir: ponme al niño, no seas mala. Quiero ver al niño. ¿Sabe cuántos días nos tendrán aquí? Nadie barría los escombros. Nadie se movía. La desgracia era finalmente una foto fija. Entre las piedras descubrí una corcholata. Amo la boca. Desde ese momento empecé a recoger testimonios.
Primero, el de María Alicia, el de Margarita Nolasco, que recuperó a su hijo, el de Mercedes Olivera. Las tres buscaron a otros testigos y luego conseguían de muchos más, que venían a la casa traídos por María Fernanda Campa y la Chata. Había belleza y luz en las almas de los muchachos muertos. Querían hacer de México morada de justicia y verdad. Soñaron una hermosa república libre de la miseria y del engaño. Pretendieron la libertad, el pan y el alfabeto para los oprimidos y olvidados. Y ahora son fisiologías interrumpidas dentro de las pieles ultrajadas. Lecumberri. ¿Por qué tenían que hacerle eso a los estudiantes? ¿Por qué dejarlos? ¿Por qué desnudarlos? ¿Por qué encarcelarlos? ¿Por qué deshacerles la vida? ¿A título de qué o a título de quién los torturaron? Un régimen que se ensaña contra sus jóvenes los mata, los encierra, les quita horas, días, años de su vida absolutamente irrecuperables. Es un régimen débil y cobarde que no puede ser. Alguna vez Álvaro Mutis me dijo que nadie ni nada podía devolver sus horas de democracia. Me contó que allá adentro conoció el México verdadero. Los presos anhelan el mundo exterior. Busca noticias de él. ¿No ve usted que los presos tenemos una generosa cuota de tiempo disponible y con ello una urgencia terrible de identificar la existencia de ese mundo exterior, de esa gente de afuera? Cabeza de vaca nunca vio su encarcelamiento como una desgracia, siempre estuvo dispuesto a sacar lo mejor de su vida. Eberto Castillo leía de día y de noche. Qué asombroso que él, entre los muchachos de 78 y los luchadores maduros como Armando Castillo, se mantuviera optimista y sonriera al abrir la puerta de su celda. Pásale, por favor, qué gusto que hayas venido. El que más me conmovió fue Manuel Marco Pardina, director de problemas agrícolas e industriales de la revista política, porque se sobreponía a sus ataques de violencia. Nunca se quejó. Mientras que otros caían en el carcelazo, él le daba vuelta a paso de dorado al polígono hasta que el cansancio lo llevara a tirarse a su idea. Álvaro Mutis alguna vez me escribió en una de sus cartas: el carcelazo es un terrible estado de ánimo. Es cuando se le cae a uno encima de la cárcel con todos sus muros, rejas, presos y miserias. Es como cuando se hunde uno en el agua y busca desesperado salir a la superficie para respirar. Todos los sentidos, todas las formas se concentran en eso tan ilusorio y que se hace cada día más imposible y extraño. Salir. El domingo 1 de enero de 1970, los presos de la CUCIAF, como una horda salvaje, entraron con sus tubos, sus varillas, sus palos y sus de escoba a la CUCIAH, a golpear y a sacar a los presos políticos. Ya habían salido de la cárcel la visita, pero algunos familiares alcanzaron a oír los gritos. Ahora sí que se los va a llevar a la chingada estos intelectuales. Robaron sus máquinas de escribir, sus libros, sus archivos, sus colchonetas, sus almohadas, su jabón y cepillos de dientes, sábanas y cobijas. Se llevaron sus sartenes y parrillas, rompieron radios, relojes, sillas y mesas difíciles de conseguir, porque en la cárcel todo es imposible y todo gira en torno al dinero. Y los atendieron físicamente durante más de 40 minutos con la mente de los carceleros. El pobre patrimonio de cada preso fue reducido a la nada en su máxima. En la CUCIAF, donde estaba la mayoría de los 115 presos políticos, en la M, la destrucción fue total. A acabar con los libros de los intelectuales de la M. Quemaron los escasos volúmenes de José Revuelta, el de Gontari, Eberto Castillo, Armando Castillejo. Según testigos, el subdirector del penal, Bernardo Paredes Reyes, abrió la CUCIAF de los drogaditos y los asustó para que fueran a juntar a los pueblos. Lecumberri recuerda sus consignas. Los carcelazos seguramente experimentaron. Su espíritu libertario, su capacidad de combate que afloró hasta el último día de su existencia. Ahí gritamos libertad a los presos políticos. Libertad a los presos políticos 2 veces. Pero nada más contamos la primera y la después ya seguimos. Tú revísanos desde Lecumberri y después gritamos libertad a los presos políticos. Libertad a los presos políticos. ¿Va? Lecumberri recuerda sus consignas, los carcelazos que seguramente experimentaron, su espíritu libertario, su capacidad de combate que afloró hasta el último día y esa injusta condena. ¡Libertad a los presos políticos! ¡Libertad a los presos políticos! Testimonios. Es demasiado, ¿verdad? Sí. Soy Gilberto Guevara Niebla del Consejo Nacional de Huelga. ¿Saben? Nosotros nos armamos con imposibilidades. El 2 de octubre no teníamos otras balas, solo anhelos y ideas, que para el gobierno son más peligrosas que las balas. Una bala mata a un hombre, pero una idea revolucionaria despierta a cientos o miles de personas.
Me llamo Roberta Mendaña, me dicen Tita. Soy delegada de la Facultad de Leyes en el Consejo Nacional de Huelga. Yo no creo justa la sentencia, ni siquiera el encarcelamiento. No somos, pese a lo que el gobierno diga, delincuentes. Somos gente joven que luchó por un ideal, el de que las leyes no solo sean admiradas y consideradas como una de las más revolucionarias del mundo, sino que se cumplan sin distingos. El de que los funcionarios no sean tan corruptos y no abusen de su autoridad. El ideal de que un pueblo tenga derecho, como su ley lo establece, de enjuiciar a sus funcionarios. En fin, de que exista realmente la democracia y la justicia para todos. Creo que cuando el presidente toma posesión dice algo así como que el pueblo me lo demanda. Me consta que en el Zócalo llegó a haber unas 700,000 gentes demandándolo y no contestó. Perdón, sí contestó, a través de sus granaderos que nos golpean. Yo soy Luis González de Alba. Estos cabrones se merecían todo lo que se gritó, imprimió, pintó y pensó. Eso y más, mucho más. Me apodan del grupo. Me llamo Eduardo Valle y soy del Consejo Nacional de Huelga. ¿Qué les digo? Que armas de defensa, de verdad, no teníamos ánimo sobre ellas. Nuestras armas era la Constitución, nuestras ideas, nuestras movilizaciones legales y políticas, nuestros volantes y nuestros periódicos. ¿Que todas eran armas duras? Claro que lo eran. En el país, todo lo que signifique movilización espontánea del pueblo y los estudiantes, organización popular independiente y crítica real al despótico gobierno que padecemos en flujo. Esta era la línea dura del Consejo Nacional de Huelga y hoy, esencialmente, sigue siendo válida la línea. Mi nombre es Cristina Rojo González, estudiante de la Facultad de Leyes de la UNAM. A ver, explíqueme, ¿cómo es posible que el gobierno considera un gravísimo peligro a un puñado de muchachos y muchachas? Resulta ridículo, sobre todo si se sabe que el gobierno cuenta con un aparato de represión poderosísimo y ejerce un control casi absoluto sobre los medios de información. ¿Qué peligro, qué gravísimo peligro no puede controlar el gobierno actual? Yo creo que el único que no puede controlar es el de su propia conciencia, porque si los miembros del gobierno tuvieran la razón y gobernaran como se debe, no le temerían a nada ni necesitarían escudarse en la fuerza ni en la injusticia para sostenerse. Además, gran parte de la población es pasiva. Entonces, ¿qué se traen? Llevan todas las de ganar. Soy José Fuentes y estudio en la ESIME del IPN. ¿Esto? ¿Opinión pública? El gobierno cree que en México solo existe una opinión pública, la que lo aplaude, la que lo lambisconea. Pero existe otra, la que critica, la que no cree en nada de lo que dice, y otra más aún, la del importamadrismo, la que no sabe de promesas, la que no se ha encauzado, la indiferente, la que nadie ha sabido aprovechar, y que es, a pesar de su incredulidad e incluso de su ignorancia, una opinión libre. Mi nombre es Manuel Moreno, soy periodista y me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Hechos que serían graves en una sociedad civilizada, nosotros los miramos con indiferencia y hasta como normal. Cabrón. Me voy a volar esa cita porque me está como para llegar ahí. Después de 1968. Posiblemente no sepamos nunca cuál fue el mecanismo interno que desencadenó la masacre de Tlatelolco. El miedo, la inseguridad, la cólera, el terror a perder la fachada, el desprecio del joven que se empeña en no guardar las apariencias frente a la visita. ¿Por qué? La noche triste de Tlatelolco, a pesar de todas sus voces y testimonios, sigue siendo incomprensible. ¿Por qué? Tlatelolco es incoherente, contradictorio, pero la muerte no lo es. De la masacre del 2 de octubre queda un recuerdo amargo. Qué poca cosa, qué periodos se habrá sentido el presidente de México ante la voz de los estudiantes para callarla con las armas. Los jóvenes no tenían más armas que estupendo. Solo a balazos aniquiló Díaz Ordaz las peticiones que no podía entender. ¿Cómo habrán herido las consignas del Consejo Nacional de Huelga al gobierno que le respondió con ráfagas de plomo? Castigaron a los muchachos, pero ¿quién castigó a Díaz Ordaz? Lo que va a quedarse para siempre en la historia es que el 2 de octubre fue un genocidio. Si Luis Echeverría cometió un genocidio, debió responder por ese horrible crimen, lo mismo que los demás. Ciudad de México, que siempre tiene olvidado
dados a sus jóvenes, y que los llama laganes, buenos para nada, revoltosos, mitoteros, fue tomada por los estudiantes. No mames. De acuerdo, se río. Voy a arreglar esta parte. Los poderosos ignoraron su capacidad de convocatoria. Los muchachos pedían que las autoridades del país escucharan sus peticiones y entablaran un diálogo. Querían hacer papel. Para desgracia del país, las autoridades son expertas en esconder la verdad, en cambiar las cifras a su favor, hacer trampa, mentir, y nunca sabremos cuántos murieron. Algunos jóvenes quisieron ponerse en los zapatos de los soldados y alegar que ellos solo obedecían órdenes. Para eso los entrenan. Pero ¿quién se puso en el zapato de los muertos? ¿Quiénes eran los dueños de los zapatos que quedaron tirados en la plaza? Los de mujer, los de hombre, los de niño. ¿Quién podría tomar el lugar de los familiares angustiados por saber de sus hijos, esposos, hermanos? Le arrebataron la vida a muchos. Los jóvenes pagaron con sangre su sed de justicia. ¿Pero por qué tiene que ser tan cara? Si protestar y denunciar es un derecho de toda la humanidad. El 2 de octubre hubo muerte, miedo, injusticia, pero también conciencia y lealtad. A pesar del peligro, los habitantes del edificio Chihuahua en Tlatelolco se solidarizaron con los muchachos y los escondieron o los sacaron de sus departamentos a la mañana, después de haberlos cuidado toda la noche. ¡Atención! ¡Atención! ¿Qué ha pasado en México desde entonces? ¿Los universitarios? ¿Dónde están? De la fuerza estudiantil, que debería ser la punta de lanza de los movimientos sociales, no queda más que movilizaciones carentes de ideal de lucha y efervescencias consumidas. ¿Qué están dando y recibiendo los viejos? ¿Qué pueden esperar de nosotros los jóvenes? ¿Qué se atreven